Buenas tardes y bienvenidos a otro Viernes Cultural de la Falange. Os comento que el próximo día 15 de junio no vamos a tener conferencia. Dudamos porque va a haber un partido de fútbol que juega España y a lo mejor no viene gente y sería hacer un feo al conferenciante que le correspondiera venir. El siguiente sí que sería el 22 de junio. Viene Irusta, que es un camarada en Vascongadas, perseguido, machacado por el ambiente etarra, pero él se defiende muy bien del ambiente etarra. Para nosotros no es que sea especial, pero sí es especialmente valorado. Y la conferencia va a ser Fundamentos filosóficos sobre Dios, el hombre y el mundo. Sabéis que es experto en judaísmo y cosas raras de esta gente que hoy nos agobian los sistemas actuales políticos. Y tenemos aquí, una vez más, porque es la tercera o cuarta vez, ¿no, Javier? Sí, Javier San Mateo, Isaac Peral, bisnieto del inventor del submarino, marino de guerra del ejército español, inventor también de la pila, que no se cuenta por ahí, y me refiero a su bisabuelo. Hombre, él también, pero no en las mismas condiciones. Yo no he inventado nada. Entregó toda su vida a España y le traicionaron vendiéndole el submarino pues a los enemigos de siempre, al judeo-masonería. Bueno, es economista, trabaja en la industria de los automóviles, está muy ligado a los recursos humanos, es escritor, investigador en historia, conferenciante, ha escrito más de un libro precisamente sobre su bisabuelo. Y hoy, aunque tenga un nombre así un poco rebuscado, como si lo hubiese hecho un argentino, Valdano, yo es que estos nombres tan raros es como si lo hubiera hecho Valdano, pero creo que lo podemos entender de sobra. No, ya verás cuando oigas eso. Geoestrategia del imperio ante el ataque a la hispanidad. Y bueno, pues hoy nos va a hablar de esto. Dándole las gracias y dándole a vosotros por vuestra presencia, te decimos, Javier, muchísimas gracias y te escuchamos. Gracias a todos. Muchas gracias a vosotros por ofrecerme la oportunidad de dar una conferencia sobre uno de los temas que a todos nos gustan, que es el concepto de hispanidad, tan vinculado a esta sede y a la Falange. El tema de la conferencia, aunque puede resultar un poco extraño, es que el concepto de geoestrategia, que piensa mucha gente que se inventó después de la Ilustración, como palabra sí, pero el concepto geoestratégico a nivel de imperio, el que lo crea es España. Es decir, España, cuando se proyecta imperialmente por el orbe completo, crea el concepto de geoestrategia, y luego explicaré más detenidamente el porqué de esto. El concepto de que España aspiraba a un imperio es algo que ya han estudiado historiadores, por ejemplo Gustavo Bueno, lo ha estudiado en uno de sus libros. El concepto de España como horizonte imperial viene incluso en la época de la Reconquista. Los reinos que están ahí en los picos de Europa, tratando de resistir y de vencer al Islam, y se genera el concepto de imperio como imperio contra el Islam, es decir, es la voluntad de crear un imperio que haga frente al Islam, pero no solo en la tierra que había sido arrebatada, en la península ibérica, sino que su intención es ya proyectarse, como en efecto hizo, por el mundo entero. Por Europa, que evidentemente tuvo una gesta imperial por Europa importante, y sobre todo por el Nuevo Mundo, que es una obra exclusiva de creación del Imperio Español. Entonces, dicho esto, dicho que el concepto de imperio es intrínseco a la esencia de la hispanidad, a la esencia de España, llega desde el siglo VIII hasta el siglo XIX, cuando el veneno liberal se introduce en España y el concepto imperial empieza a decaer, que luego es restaurado o reconquistado o recuperado por Falange. ¿Te acuerdas que Falange, el dicho de Falange, vamos a llamar de Falange, por el imperio hacia Dios? Es decir, rescatan el concepto imperial porque es intrínseco al ser del español. El español no puede ser otra cosa más que una proyección a un imperio cristiano y mundial, o por lo menos en el máximo prolongación a nivel mundial.
la base del Imperio Español, que se empieza a consolidar con los reyes católicos, que se produce la conquista del Nuevo Mundo y empieza además una política matrimonial de los hijos de los reyes católicos con la aspiración de controlar Europa y sobre todo de aislar al principal enemigo en ese momento, a los principales enemigos en ese momento de la hispanidad, que son los turcos y Francia. Entonces, por eso luego ya el nieto de los reyes católicos, Carlos I, aspira y se convierte en el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, que a su vez además es el emperador de las Españas, porque ya en ese momento la expansión por el Nuevo Mundo se ha producido casi en un 60-70% de lo que luego fue el territorio que conquistó España en el Nuevo Mundo. Lo que ocurre en ese momento es que Carlos I de España y V de Alemania, pero yo prefiero llamarle Carlos I porque yo soy español, él trata de unir bajo la misma filosofía o esencia política que había heredado del Imperio Español, trata de unir Europa en un concepto cristiano, en un concepto católico, porque de hecho el Sacro Imperio Romano Germánico era en esencia eso. ¿Qué ocurre? Que se produce la herejía de Lutero y se encuentra con un frente que poco esperaba, me imagino que poco esperado o inesperado, para que le empezó a ser hostil, porque algunos príncipes electores de lo que era el antiguo Imperio Sacro Imperio Romano Germánico, que no estaban de acuerdo con la política de Carlos I, sobre todo que no estaban de acuerdo con la figura de un emperador central, y aspiraban a mantener su poder feudal, porque realmente, aunque la gente no lo sepa, Alemania ha sido un país feudal hasta Bismarck. Fue un país feudal, por eso Alemania ha sido importante a partir del siglo XIX, pero era un país pobre como las ratas hasta el siglo XIX. Y pasé precisamente por su hostilidad a la modernidad que significaba integrarse en el concepto de hispanidad o de imperio que les propuso Carlos. Como sabéis, bueno, pues los príncipes electores alemanes que estaban en contra de Carlos se vincularon al luteranismo, protegieron la herejía luterana y se produjeron una serie de guerras. La principal guerra, con la Liga Esmalcalda, la principal guerra que fue la batalla de Bulwer. La gana Carlos I con soltura y hace prisioneros al príncipe de Hesse y de Sajonia. Pero luego una serie de circunstancias hace que, además, uno de los problemas que tuvo Carlos I, como Franco por otra parte, es que fue demasiado bueno, no ejecutó tanto como la gente piensa que ejecutó. Y porque él luego se arrepintió toda su vida de no haber ahorcado a Lutero en su momento y de no haber ahorcado a los príncipes electores. Claro, los electores, una vez que escaparon de su poder, volvieron a empezar la guerra y aquello se convirtió en un conflicto que se enquistó, con lo cual al final Carlos I renunció de alguna manera a la aspiración de un imperio europeo y americano y se centró ya, de hecho la herencia, ya parte de la herencia en dos, a Fernando le da el Imperio Austrohúngaro, lo que sería luego el Imperio Austrohúngaro, el antiguo, lo que quedaba del Sacro Imperio Romano Germánico, y Felipe II, su hijo, hereda lo que son la herencia de los reyes católicos, es decir, de la parte italiana que tenía, la parte de la península itálica que tenía en poder el reino español, los nuevos virreinatos del Nuevo Mundo y la zona de Flandes. Y entonces ya a partir de esa época, digamos que el Imperio Español se concentra y se reduce, entre comillas, al Nuevo Mundo, al Pacífico y a la zona sur de Europa, por así decirlo. Y un tema muy importante es que para mí no se ha estudiado lo suficiente, el Imperio Español, que tiene 300 años de vida prolongada con una situación verdaderamente, sobre todo para lo que fueron los territorios conquistados por España, una situación bastante benévola. De hecho, Humboldt, que visitó los territorios, que fue un error por parte de Carlos IV darle permiso, porque luego hizo de espía para el poder anglosajón, pero él escribió que una de las cosas que le sorprendía es que un minero en Nueva España, lo que hoy llamamos México, ganaba 4 veces más que un europeo y que vivía mucho mejor
toda la gente que él visitó del virreinato del Río de la Plata, del virreinato del Alto Perú y del Perú, por supuesto de Nueva Granada, etcétera, todo lo que era el territorio del Nuevo Mundo dominado por España, que ocupaba desde la Baja California y parte del norte de California hasta la Tierra del Fuego. Todo eso le sorprendió, que se vivía con una paz asombrosa, con una tranquilidad, parecía que estaba en el paraíso, y con una riqueza espectacular, es decir, porque eran territorios muy ricos y muy bien, a pesar de lo que se ha dicho, muy bien organizados y muy bien gobernados. La esencia del poder, en el buen sentido del término, o la capacidad que tuvo España para lograr ese, que yo creo que no se ha vuelto a lograr, porque el resto de los imperios, que para mí ya han sido imperialistas, que no imperios, como el británico, o como el dominio que ejerce ahora mismo Estados Unidos sobre parte del mundo, la diferencia entre ellos es que estos lo que hacen es esquilmar a los países que controlan o que invaden, anularlos y eliminar incluso a la población autóctona, como hicieron los norteamericanos en el norte de América y en el territorio que ahora pertenece a Estados Unidos, o como lo hicieron en Australia, los ingleses, etcétera, etcétera, que todos conocemos en la historia. La esencia fundamental del prestigio y del éxito del Imperio Español está para mí en dos aspectos fundamentales. Uno es el religioso y político, y me explicaré por qué, y otro el económico, que es el que menos conocido y el que también abordaré en esta conferencia un poco. El religioso es espectacular porque España empieza a controlar diversas culturas, aunque son todos indios o indígenas, pero tienen todos una diferencia cultural importante. Hay un imperio inca que está relativamente muy por encima del nivel que pueden estar los indios caribes, que realmente vivían un poco en la edad de piedra, o no digamos ya los aztecas, aunque practicaban la antropofagia y los sacrificios humanos, lo cual se aleja muchísimo de ser una civilización moderna, pero evidentemente el grado de evolución o de desarrollo que tenían los aztecas, los incas, distaba mucho de ser el grado que tenían los apaches o lo que tenían los caribes o los taínos, esas etnias que empezaron a controlar los españoles. Pero lo curioso es que en un plazo muy pequeño de tiempo todas esas culturas se hicieron cristianas, prácticamente de golpe. En el caso de Nueva España fue casi automático. Cuando Hernán Cortés deja el virreinato, ya prácticamente toda la población es católica. Eso para mí es un gran milagro, porque es la esencia que conseguirá que todos esos grupos humanos, en principio heterogéneos, que se odiaban entre sí, y se mataban entre sí y hacían sacrificios de unas etnias contra otras, pues se convierten en un solo grupo humano, que son nuevos hispanos, es decir, que pertenecen a España y tenían los mismos derechos que un ciudadano de Castilla. El éxito fundamental de eso es, por un lado, religioso, con una situación que verdaderamente llama poderosísimamente la atención, y sobre todo político. Y el tema político, para mí hay dos claves fundamentales en el tema político. Por un lado está la legislación de los Reyes Católicos, que luego fue ampliada y mejorada en los tiempos de Carlos I y de Felipe II, de protección es decir, se protegió muchísimo al nativo de las tierras. Se intentó por todos los medios evitar que hubiera abusos y sobre todo que hubiera genocidios o asesinatos o expolios o robos. Y por eso cuando Humboldt fue 3 siglos después, le sorprendió ver cómo la gente, aunque unos eran blancos, otros eran mestizos, otros eran mulatos, otros eran cuarterones, porque había una serie de clasificaciones raciales, y coyotes, en fin, había toda una serie de clasificaciones, dependiendo si eras hijo de europeo, de indio, de negro y de mestizo y de mulato. Sin embargo, todos estaban perfectamente cohesionados. Hasta tal punto estaban perfectamente cohesionados y luego hablaré del tema este de la geoestrategia. Hay un librito, que luego me referiré, que se publica en Londres en 1711, que escribe es un libro anónimo que se vendía por un chelín y que se titulaba, que tenía un título curioso, de Una propuesta para humillar a España, publicado en 1711 por una persona de alta distinción que no decía quién era y que se vendía por un chelín, con el objeto de hacer una publicidad sobre el asunto.
Se piensa que el que lo pudo escribir fue un tal John Pullen, o Palen, como se quiera pronunciar, que había sido gobernador de las Islas Bermudas. ¿Qué es una de las cosas que le llama a este hombre la atención? Pues que cada vez que se había intentado atacar a una parte del territorio español, todos los pueblos de alrededor, había una llamada de los gobernadores y de los virreyes, y se podían presentar perfectamente, como ocurrió en la invasión de 1806 de Beresford, del inglés Beresford, en Buenos Aires. Se presentó un ejército voluntario de 50.000 personas frente a un ejército invasor de 10.000. Entonces, pues se imagina la que le dieron a los ingleses. Una de pulpo, vamos, con 50.000 que se presentaron voluntarios. Es decir, el grado de cohesión que existía entre esa población, que eso se ha destruido después de la independencia, es el éxito de la llamada independencia, que realmente es una secesión, no es una independencia. Es como lo que ahora hablan de independencia, no es una independencia, es un intento de secesión, lo que están haciendo ahora determinadas fuerzas catalanas que no son catalanas, que son catalanistas, que no hay que confundir el catalán con el catalanista. Pues eso lo logran cuando se produce la secesión. Entonces, evidentemente, una vez que España logra ese imperio y esa cohesión y esa pacificación, tiene, como decía antes, un éxito religioso y una reorganización política que para mí es importante, que es la creación de la Casa de Contratación y del Consejo de Indias, que tutela, en el buen sentido del término, todo el proceso de nombramiento de virreyes, incluso de los que pretenden ir a las nuevas tierras a colonizar o a afincarse allí. Tienen que pasar una prueba por parte del Consejo de Indias. De manera que si alguien era prófugo de la justicia o tenía alguna cuestión un poco inconfesable, no se le permitía acceder. Incluso, como me imagino que sabéis, el propio Cervantes intentó ir y no le dejaron porque tenía alguna causa judicial en su pasado. Es el Consejo de Indias, es lo que logra, la Casa de Contratación en primer lugar, luego ya el Consejo de Indias, que el grupo humano español o castellano, o como le queramos llamar, español, que va a colonizar pues es un grupo escogido, no va cualquiera. Por otro lado, tiene para mí otro punto esencial y otro éxito político fundamental, aparte de las leyes de Indias y el Consejo de Indias y la Casa de Contratación, que son los juicios de residencia, que es una lástima que hoy en día no existan. Los juicios de residencia eran una cosa obligada era una costumbre que habían heredado de algunos reinos, del reino de Castilla, y que fue sobre todo muy eficaz en el gobierno de los virreinatos y en general del Nuevo Mundo. ¿Qué consistía el juicio de residencia? Pues que a un señor le nombraban alguacil, alcalde, virrey, gobernador o ¿cómo se llama esto?, corregidor, que todos esos cargos se le podían llamar, le nombraba el gobierno de la época, las autoridades de la época, y estaba pues un tiempo, podía estar 2 años, 3 años, lo que fuera. Cuando terminaba en su función, se hacía un juicio de residencia. En primer lugar, en la residencia, pero se llama residencia, es decir, que no podía retornar, si era una persona que había ido a la península y tenía un plazo de 5 o 6 años, no podía retornar al territorio nacional, o territorio nacional no, porque entonces era también territorio nacional, a la península o su lugar de origen, hasta que no finalizaba el juicio de residencia. Para el juicio de residencia normalmente se lo hacía la persona que le iba a reemplazar y un visitador, que era una especie de lo que llamaríamos hoy un auditor. Entonces se hacía un examen completo de si había hecho una buena gestión y sobre todo si había sido honrado. Por eso digo que es una lástima que hoy en día no esté en vigor los juicios de residencia. El juicio de residencia es una de las cosas que se carga el liberalismo, obviamente. ¿Qué ocurre? Que los gobernadores, salvo pequeñísimas excepciones, ante la posibilidad, porque además no era que había penas graves que le podían imputar, pero sobre todo era el deshonor, que en aquella época era muy importante, es decir, que tú has estado de virrey de Nueva España y luego salgas públicamente como un ladrón o un corrupto, pues eso no hacía gracia a nadie. Eso consiguió que durante los 300 y pico años que dura el Imperio Español, la gestión y la organización fuera, como le llamó a Humboldt, ejemplar comparado con lo que existía en aquella época en Europa, que teóricamente siempre hemos pensado que Europa era la parte más avanzada del mundo. Pues en aquella época no, en aquella época la parte más avanzada del mundo era Hispania, la Hispania global, incluida por supuesto los territorios del Nuevo Mundo. Lógicamente, una vez que se consolida el imperio, tenemos los grandes enemigos bueno, por cierto, y la parte económica. El éxito del imperio es religioso, político y económico.
La parte económica es muy importante porque una de las cosas que logra el Imperio Español es ser económicamente muy fuerte sin necesidad de depender del comercio internacional con el sometimiento de las potencias del comercio internacional, sino que hay un comercio internacional pero sin el imperio financiero, es decir, hay un comercio internacional con el excedente de lo que produces. ¿Cómo lo logra España? Pues España lo logra por un tema fundamental muy poco estudiado, que es el sistema monetario español. El sistema monetario español viene de 1497, que lo consolidan o lo crean los Reyes Católicos en, espérate porque no me acuerdo del nombre exactamente, en un decreto, una pragmática sanción que se firma en Medina del Campo en 1497. Aquí los Reyes Católicos crean el sistema monetario español basado fundamentalmente en lo que luego Carlos I se convertirá en el Real de A8 y en la onza de plata. El Real de A8 y la onza de plata es el gran éxito económico de España porque se convierte en la moneda internacional. Es la única moneda en la que comercian chinos, japoneses, coreanos, europeos, e incluso con los que luego serían los Estados Unidos, la adoptan, por eso el dólar tiene la forma de las dos columnas con la banda, que es una S, pero no es una S, realmente es el símbolo que lleva el Real de A8. Con esa moneda que consolida Carlos I, que la convierte en el Real de A8 y en la onza de plata, y que se mantiene hasta el siglo XIX como moneda internacional, y que incluso es la moneda de referencia de la cual se crea el yen japonés y el yuan chino. Eso la gente no lo sabe, pero sí. Porque en China el sistema monetario español se mantuvo en vigor hasta Mao, hasta la época de Mao Zedong. Incluso una cosa que la gente ignora es que Wall Street hasta 1999 seguía dividiendo por octavos. Pues el octavo es la octava parte del Real de A8, que es el sistema monetario español, que lo heredan los norteamericanos y lo han cancelado en 1999, hace 4 días, cuando pasan al sistema decimal. O sea que la herencia del sistema monetario español es fundamental. Con ese sistema monetario español, con todo el territorio que consolidan y con el famoso lago español, que controla solo España en ese momento, se produce la gran eclosión económica, pero la ruta del galeón de Manila, que comercia con Filipinas. En Filipinas comercian japoneses, coreanos y chinos, porque es el único territorio donde pueden comerciar entre ellos, porque tienen oficialmente prohibido el comercio bilateral. Un japonés y un chino no puede comerciar en esa época, pero sí lo puede hacer en Filipinas, con la moneda española. Eso produce la gran expansión y sobre todo el gran dominio español, que es la minería española, fundamentalmente lo que luego fue Bolivia en aquella época, el Alto y el Bajo Perú, y Nueva España, es decir, México, Bolivia y Perú, con las minas de allí. Para lograr ese éxito económico, y es una de las cosas que denuncia este libro del inglés tiene un truco, por así decirlo. No es que sea exactamente un truco, pero bueno. Los ingleses descubren que el poder económico español se basa en que el minero que trabaja en las minas de Potosí necesita la carne del Río de la Plata, que es la mejor carne del mundo, ya lo era en aquella época, y necesita la yerba mate que cultivan los jesuitas en lo que hoy es el Paraguay. En principio, cuando los españoles llegan a lo que es el Paraguay, ven que se consume mucho una hierba y lo consideran algo sospechoso. Pero luego se dan cuenta que tiene unas virtudes importantes y son los propios jesuitas los que llegan a controlar el monopolio de la yerba mate. Se llama la hierba de los jesuitas. ¿Por qué es importante la yerba mate? Porque para trabajar en las minas, la yerba mate es un estimulante, no tiene como el café efectos nocivos y además es inhibidor de los gases, es decir, que le protege al minero de los posibles escape de gas. Entonces dice, bueno, el poder económico de España se basa fundamentalmente en que en un territorio relativamente dominado, bueno, relativamente extenso si quieres, pero bueno, no es de miles de kilómetros, tiene las minas, tiene la carne, tiene el cuero y tiene la hierba. Entonces en 1711, que es lo que hablamos de, ya pasando un poco al tema de la geoestrategia,
Los ingleses escriben este libro, un inglés escribe este libro, dice fundamentalmente que desde su punto de vista, y trata de convencer al Reino Unido, a los ingleses, de que desde su punto de vista la única posibilidad de obligar al Imperio Español es atacando por Buenos Aires, dividir, que luego lo logran evidentemente, los territorios de ganaderos de los territorios mineros y de los territorios donde se cultiva la yerba mate, es decir, dividir Paraguay, Uruguay, Argentina y Perú y Alto Perú, Bolivia. O sea que el proyecto ya estaba creado en 1700, bueno, no lo escribe con esos nombres obviamente, pero lo que habla es que la única manera de doblegar el poder español es romper ese sistema monetario que es verdaderamente el alma del modelo económico que ha logrado imponer España en el mundo. No ha logrado imponer su poder territorial en el mundo entero, pero el poder económico sí lo ha logrado imponer en el mundo entero. Este libro no sé si tuvo mucho o poco éxito, supongo que sí, pero lo vendría en un chelín. Digo, no debe tener mucho éxito en principio, porque el primer intento que hacen los británicos, así en serio, para atacar el Imperio Español no lo hacen por Buenos Aires, lo hacen por Cartagena de Indias, y cometen un gravísimo error. Son 20 o 30 años después, 1740 por ahí, cuando atacan a Cartagena de Indias con una flota impresionante, pero ahí está Blas de Lezo, que se lo pone bastante complicado y le pega una paliza impresionante, de las mayores derrotas de la historia, las mayores derrotas navales de la historia. Y bueno, luego, como sabemos, cambia la dinastía de Austria es reemplazada por los Borbones, hay una serie de cambios organizativos en España, pero lo que es fundamentalmente el sistema monetario lo mantienen, incluso lo potencian los Borbones, eso es que hay que reconocérselo. Y en la época de Carlos III se nombra a un ministro de Indias, que es el jefe del Consejo de Indias, que es José de Gálvez. Y José de Gálvez elabora un plan. ¿Por qué? Porque él se da cuenta de que la base de operaciones de los británicos, que son el único enemigo en ese momento peligroso que tiene España, porque Francia está ya prácticamente reducida a su extensión, el único enemigo peligroso que tiene vocación de ultramares son los británicos. Y para los británicos es muy importante tener la base de las 13 colonias. Entonces, José de Gálvez, que es el padre de es el tío de Bernardo de Gálvez, que luego será famoso en la batalla de Saratoga, en la guerra de independencia de Estados Unidos, siguiendo los pasos de su tío, elabora un plan que es apoyar la independencia de los Estados Unidos, de las 13 colonias, que luego se llaman Estados Unidos, y a su vez para evitar, porque claro, uno de los problemas que se plantea si tú apoyas la independencia de un territorio es que luego puedas contagiar a tus territorios. De hecho, Aranda, el conde de Aranda, a Carlos III le recomendó que no lo hiciera, porque pensaba que podía ser luego un problema, porque podía ser que luego las 13 colonias intentaran expandirse hacia el territorio español, o incluso que hubiera una reacción de contagio. Pero entonces, José de Gálvez, que era un tipo inteligente, lo que pretendió, pero no lo logró porque luego salió del gobierno antes de que terminara su proyecto, era crear un gran virreinato que es un gran virreinato que fuera la unión del virreinato de Perú, de la comandancia de la Capitanía General de Chile, que era una capitanía general semi-independiente de los virreinatos, es decir, unir Alto y Bajo Perú, lo que es ahora mismo Bolivia, parte del Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Eso se convertiría en un gran virreinato, con lo cual si alguna vez los Estados Unidos se expansionaban, con ese virreinato que dominaba la minería, dominaba la ganadería, dominaba el cuero, que era un importante negocio en aquella época, el cuero, porque no existía el plástico y era fundamental para un montón de cosas, a través del ganado que se criaba en la zona de lo que hoy en día es Argentina, crea ese proyecto diciendo, bueno, no me preocupa que los Estados Unidos, o los futuros Estados Unidos, las 13 colonias, tengan intenciones expansionistas, porque yo me voy a adelantar, yo voy a tener ya una potencia territorial que abarca Atlántico y Pacífico, con puertos que pueden hacer comercio, el puerto de Buenos Aires y el puerto del Callao y el puerto de Valparaíso, con lo cual yo voy a tener una potencia que va a hacer frente a los Estados Unidos en el caso de que hipotéticamente estos intentaran hacerlo expansivo. Bueno, pues José de Gálvez al final no consigue
fraguar su proyecto porque sale del gobierno y le reemplazan otros gobernantes que no siguen su proyecto. Lo que sí sigue en su proyecto es su sobrino, que estando de capitán general de Cuba, apoya con todo lo que puede, apoya incluso militarmente y económicamente a la guerra de independencia de los Estados Unidos, y sin la aportación española esa guerra las colonias la hubieran perdido. ¿Por qué? Porque fue fundamental el bloqueo que hicieron de los puertos la Armada Española, la Marina Española, por el ejército que mandó Gálvez y que ganó dos batallas importantes que cortaron por dos el comercio, la posibilidad de abastecer a las tropas británicas, y luego porque Luis de Córdoba, que era un almirante español, voy a poner la fecha porque con exactitud siempre se me olvida, el 9 de agosto de 1780, con 27 navíos, interceptó un convoy de 57 fragatas cargadas para el ejército inglés en Norteamérica. Se las llevó todas para España, hizo 3.000 prisioneros y se quedó con todos los barcos para España. Y se quedó con todo el botín que iba destinado a mantener los combates del ejército británico contra el ejército norteamericano, contra el ejército de las 13 colonias, porque entonces no existía norteamericano. El proyecto que tenía José de Gálvez, y que luego se ve frustrado, y luego explicaré por qué, era alentar en esas 13 colonias un sistema económico parecido al que tenía en los virreinatos españoles. Es decir, y de hecho los primeros fundadores de lo que es Estados Unidos son de la idea de crear un banco central propio. Ya sabéis que luego eso desaparece con la Reserva Federal por interferencia de lo que ya sabemos de siempre. Eso será años después. Y una economía también basada en la autarquía y solo comerciar con el excedente, es decir, no depender del comercio internacional con los caprichos de las instituciones financieras o de los prestamistas, que luego ha funcionado en el mundo entero, sino a lo que aspiraban los padres fundadores de Estados Unidos era eso. Luego eso se vio frustrado, evidentemente. Fueron manipulados, obviamente, el proceso de independencia que hubo como acabó. Esa independencia de Estados Unidos, que nunca se reconoce, se logra más que por el esfuerzo francés, por el esfuerzo español, y el esfuerzo español no es gratis, es decir, el esfuerzo español lo hace aposta, porque ellos lo que pretenden, en España lo que pretende es proteger el imperio español. Esa es la geoestrategia de España, es decir, España inventa la geoestrategia, porque está permanentemente intentando evitar que el enemigo aceche sus intereses, y eso es geoestrategia pura y dura. Lo que ocurre es que luego en 1800, a principios del siglo XIX, hay una serie de errores por parte del gobierno español en sus alianzas primero con la Francia republicana y luego ya con Napoleón contra Inglaterra, que Inglaterra le viene estupendamente, claro, porque en 1806, como dije antes, los ingleses invaden Buenos Aires. La invasión dura muy poco, dura unos cuantos meses, pero el general Beresford, que le nombran gobernador de Buenos Aires, me parece que son 3 meses, se forma rápidamente un ejército de voluntarios comandado por Santiago de Liniers, que era un almirante español, y por Gutiérrez de la Concha, que era otro general español, que es el padre del famoso Marqués del Duero, que tiene una estatua en Madrid, que es un loco. San Martín era un buen militar, todo hay que decirlo. Y los primeros esfuerzos militares de Belgrano, de Castelli, de todos estos van al desastre. Normalmente las fuerzas realistas suelen hacerle frente y vencerles con facilidad. El que desequilibra todo eso es San Martín, con tropas británicas que le mandan de refuerzo. Porque San Martín era un buen militar, era un hijo de puta, pero era un buen militar. Bolívar era un loco, ni siquiera era un buen militar, estaba con una puñetera cara. Pero desde ese momento se genera todo el proceso de destrucción de la hispanidad, es decir, pero por traidores, evidentemente, es decir, porque Bolívar, San Martín, Castelli, todos estos son simples traidores. ¿Qué consiguen? No consiguen nada. De hecho, San Martín se retira a Francia porque es consciente de que ha hecho un desastre, porque un territorio que vivía en paz, en armonía, que era rico, que como hemos dicho antes, un trabajador de Hispanoamérica ganaba 4 veces más que un europeo. ¿Cómo está ahora los territorios que fueron en esa época? Todos sabemos cómo están, enfrentados entre sí,
con problemas de depresión económica, con inflación galopante, con tiranías, con cambios de poder abruptos, con guerras entre ellos. Todo eso San Martín lo ve y se retira, porque seguramente él, dentro de su fanatismo y de su locura, a lo mejor tenía la idea de que la independencia sería para bien. Rápidamente se dio cuenta que era para mal y se marchó para Francia. Bolívar acabó también amargado, pensando que había arado en el mar, dijo al final de su vida. Son proyectos de la contrageoestrategia británica que aprovechan el momento de debilidad de la monarquía española cuando se colapsa por culpa del desastre entre Carlos IV, el final del reinado de Carlos IV, Fernando VII y el famoso Godoy, que es un problema para España, porque ahí se colapsa la monarquía española, desaparece ese famoso sistema monetario español que ha creado un imperio económicamente que ha sido prácticamente universal, y la hispanidad empieza un largo proceso de deterioro, incluido en la península ibérica, porque aquí se adoptó también el veneno liberal. En 1812 los traidores crean un sistema liberal que es lo menos apropiado para España. España no puede ser nunca un país liberal. Eso lo decía Franco. España tiene que ser un país con un concepto imperial, no puede ser un país liberal. Por eso el liberalismo nos ha sentado como nos ha sentado siempre que lo hemos puesto en marcha, o siempre que se ha puesto en marcha, porque nosotros lo hemos puesto en marcha, nos lo han impuesto, y la prueba la tenemos en estos que estamos viviendo actualmente, que debe ser el tercero, cuarto, quinto, no sé, ensayo liberal al que hemos sido sometidos desde 1812, de que se redactó. 2 siglos llevamos más o menos. 2 siglos lleva la hispanidad mal, porque si miras el otro territorio, no te digo ya Filipinas, que también fue un territorio español, y que también era tan español como nosotros. Que se me apura es Italia también. Italia también, aparte de Nápoles, etc. Entonces yo lo que quería simplemente es que tenemos que estar orgullosos. Primero, que tenemos que reivindicar la historia del Imperio Español como fue, no como nos lo han pretendido contar. Es decir, no hubo genocidio, no hubo destrucción de la cultura de los indígenas, sino que hubo una creación de un mundo nuevo, con armonía, con progreso, con economía desarrollada, con cultura, con universidades. Las primeras universidades que hubo en el Nuevo Mundo fueron las que fundaron los españoles, mucho antes que Harvard, y fue un mundo de progreso, de verdad, no de lo que llaman ahora progreso, que verdaderamente tenemos el derecho y el deber de reivindicar, y que tuvo una gestación voluntaria, es decir, que no es una cosa que se produjera de una manera espontánea o por azar, sino que ya estaba predefinida en los reinos cristianos que reconquistan la península ibérica, y que está claramente en el testamento de Isabel la Católica y en las instituciones que crean los reyes católicos, como hemos dicho, en el sistema monetario que ellos crean, la casa de contratos. Todo eso es auténtica ingeniería, pero ingeniería para bien, ingeniería social para bien. No es una cosa que se haya creado al azar. Es decir, el Imperio Español se forma con una perfecta planificación y una conciencia de lo que se quiere hacer y a dónde se quiere ir. Por desgracia, luego todo eso se viene abajo por los temas que hemos expuesto brevemente en esta pequeña conferencia. Simplemente pues quería ver, no sé si les habrá interesado el objeto de la conferencia, o si les habrá parecido alguno de los datos, o si os habrá parecido alguno de los datos que he abordado interesantes y que conviene conocer y difundir. Hombre, interesantes todos, y que conviene conocer seguro, y sobre todo y más que difundir, hay que defenderlo. Yo creo que ya la difusión ya es inútil, pero sí la defensa. La geoestrategia del imperio, ¿no? Podemos hacerla ahora. Claro, el imperio se crea por geoestrategia, porque estrategia real, es decir, no tiene ese concepto, no tiene ese nombre, porque eso lo crean luego en la Ilustración los alemanes, pero ya está creado lo que es el hecho, es de otra cosa que no le dan nombre. Pero en realidad era una estructura de Estado. Una estructura de imperio, claro. Pero ya la generan y la consolidan y la arman los reyes católicos. Ese es el gran choque que tiene el emperador Carlos I y Carlos V, porque los germanos eran conquistadores de tierras, imperios de tierra, y los españoles eran conquistadores de almas. Y donde estaba el alma estaba la cultura, estaba el bienestar, y el otro pues metió la pata aquí con nuestros comuneros, que tampoco eran trigo limpio, pero bueno. Lo que pasa es que luego el cambio Sí, del todo, digamos, se arrepintió y además fue un grandísimo rey español. Se hizo muy español. Muy español, sí. Es más, que decía que él todos los idiomas que sabía, usaba el francés para hablar con las damas,
el español para hablar con Dios y el alemán para hablar con los caballos. Entonces, creo que se hizo bastante español. Con los soldados, ¿no? No, con las damas. Con damas. Pues había otro que era para hablar con los soldados. Sí, no, es que tenía 7, 8, porque sabía... Uno es para los soldados, otro para las damas y otro para hablar con Dios. Eso. Bueno, pues es simplemente lo que quería poner, ¿no? Me parece que es interesante, hay un montón de documentación de libros y de investigación, incluso hay movimientos muy interesantes que se hacen al otro lado del Atlántico, como historiadores argentinos que están reivindicando ese tema y que están reivindicando la hispanidad, porque ellos son conscientes de que si no logran volver a revertir su problema y volver a ser hispanos, van a ser toda la vida, como dice un historiador, somos un grupo de personas encima de una tierra. No somos nada más, es decir, los argentinos hoy en día son un grupo de personas encima de un territorio, pero no son otra cosa. Los argentinos, los que estuvieron allí hace 200 años, eran otra cosa. Claro, el espíritu que rompa la Hispania no tiene raíces. Claro. Entonces, como dicen los paraguayos y los uruguayos, dicen, si nosotros no nos descendemos nada más que de los barcos. Claro. Vinimos en un barco y descendimos de ellos. Pues bueno, muchas gracias, un aplauso a Javier. Y seguro que nos deja preguntarte, ¿no? Sí. Pues venga, a ver quién se anima a hacerle preguntas. Venga, Jesús. En relación con el proceso de independencia de estos territorios americanos y tal, ¿no crees que tuvo también mucha importancia la tradición del general Riego cuando se sublevó en cabeza de San Juan, que tenía que llevar un ejército precisamente a Hispanoamérica para sofocar las revueltas que ya había, y sin embargo lo que utilizó ese ejército fue para implantar el sistema liberal precisamente, y no llevar ese ejército a Hispanoamérica y luchar contra los separatistas que había ahí ya? Es cierto. Contra los hoteles. El proceso para mí está claro, es decir, claro, los ingleses ya van sembrando cuando llegan en 1806 llegan a Buenos Aires, supongo que además de estas misiones que hacen con los contrabandistas, también fundan logias, y hay conocimiento de que se fundan logias en lo que actualmente es Chile, y en México lo hacen los norteamericanos más que los ingleses. Por supuesto, Miranda era masón, Francisco Miranda era masón, Bolívar era masón, San Martín era masón, Sucre, prácticamente todos los Castelli, Belgrano creo que no lo fue, pero Belgrano yo creo que era un nombre equivocado. La mayor parte de los llamados próceres de la independencia son masones. Como yo decía antes, la masonería organiza, aprovechando la debilidad del Estado en España en ese momento, sobre todo porque hay una invasión del ejército napoleónico y hay una desorganización importante, consigue, porque además es una cosa que yo nunca he llegado a entender, San Martín estuvo en Bailén, él fue un militar brillante, pero no sé por qué razón le dan permiso para irse a Inglaterra. Claro, aprovecha ese permiso, pertenecía a la logia de Lautaro, y llega a Inglaterra y rápidamente embarca para Buenos Aires para liderar militarmente una guerra que verdaderamente iban perdiendo. Luego el siguiente paso, como bien dices tú, es el levantamiento de Riego, que está financiado por Mendizábal desde Gibraltar. Mendizábal, como todos sabemos, aparte de masón, era judío, que a veces van de la mano, no infrecuentemente. Porque no se llama Mendizábal, se llama Méndez, era de una familia judía afincada en Gibraltar, y es el que financia y convence a Riego para hacer el levantamiento, con lo cual el refuerzo militar que hubiera desequilibrado definitivamente la guerra a favor de las tropas realistas, 30.000 hombres creo que tenía, ¿no? En Cádiz, dispuestos a salir para América. Se ve frustrado. A pesar de eso, el general Morillo, antes de llegar a la ayuda de este contingente, iba ganando la guerra, o sea que realmente lo que pasa es que, ya te digo, fue aprovechar una desorganización importante, y luego el veneno liberal que también se infiltra en España, igual que se infiltra en Buenos Aires, Nueva España, menos, porque Nueva España la revolución es casi incluso una revolución de origen cristiano, pero luego rápidamente es contagiada por... La hacen los curas. La hacen los curas. Yo creo que la actuación de la Iglesia de la Iglesia como organización, porque la Iglesia somos todos los que somos cristianos, los que somos católicos, formamos parte de la Iglesia, pero la Iglesia tiene su organización y su estructura, y en esa nueva época andaba también un poco contagiada de ciertas tendencias, porque de hecho Morillo le escribe no me acuerdo en ese momento a quién le escribe, pero le dice, creo que a Fernando VII,
Dice, más que más soldados, necesito mejores curas. Porque los curas aquí se han vuelto todos rebeldes y predican la revolución. Y de hecho, los primeros que en reconocer la supuesta independencia de algunos de los territorios antiguos fueron los estados pontificios, que en esa época el Papa también estaba poco pervertido o contaminado, porque cuando estaba ahí Napoleón y toda la masonería internacional. De hecho, yo creo que la Iglesia desde entonces no ha vuelto a levantar cabeza. O sea, desde que España pierde el poder imperial, la Iglesia también se ve muy arrastrada y muy disminuida, y también hay una conta al final del siglo XIX. Sí, un poquillo ahí. De hecho, ahora sabéis que le han invitado en Bilderberg al secretario de Estado del Vaticano. Iba a ir, o sea, que la organización humana de la Iglesia ahora deja, la organización humana, no la Iglesia somos nosotros también, o determinados elementos de la organización humana de la jerarquía deja mucho que desear, y en aquella época también. Pero evidentemente, sin el esfuerzo masónico amparado desde Washington y desde Londres, la independencia hubiera sido imposible, con la traición, como dice. Claro, aunque son contingentes británicos, de militares británicos, los que ayudan a Bolívar en la independencia y los que ayudan desequilibran al bando secesionista, son contingentes británicos y son generales británicos, pero los que mandan a las operaciones militares, o los que lideran, por así decirlo, la parte de los criollos, son traidores españoles, porque es que San Martín era español. Si es que San Martín se cría en España y es un militar español, además un militar brillante, importante. Bolívar ya no era tan español, bueno, sí era español, pero quiero decir que no es que hubiera vivido ni nacido ni se hubiera educado en el territorio peninsular. No, pero Francisco de Miranda sí he estudiado, sí. Pero claro, el otro no, el otro es que vino de niño y todo su anclaje familiar estaba aquí. Pero se hicieron masones, se hicieron traidores, se hicieron liberales. Y el liberalismo es el gran veneno que destruyó la hispanidad. Yo creo que también ayudó muchísimo para mí, según lo que yo entiendo, un cura de estos que fue, bueno, no era yo como cura, Fray Bernardino. Ese ayudó mucho también, antes que los masones y antes que los narizotas. También ayudó bastante a que nosotros fuéramos a meter el veneno ya de por sí dentro de... Bueno, pero eso viene incluso de Fray Bartolomé. Fray Bartolomé de las Casas. Sí, lo he entendido. Pero bueno, Fray Bartolomé de las Casas no tiene ninguna influencia ni en España ni en el territorio. Tiene influencia Fray Bartolomé de las Casas, donde verdaderamente se publica y se lee y se difunde es en los territorios enemigos de Europa, de España. En Países Bajos. La región de Negra. Ahí se considera la Negra. Es la pérfida Albión, Francia, la parte de los protestantes. Y los protestantes. Son los que animan y que publican. España estaba en guerra contra los protestantes, decían, pero Bartolomé si a los de las indios Casas conversos les han cortado la cabeza, a nosotros más. Bartolomé de las Casas era considerado en donde él estuvo como un loco. Y aquí igual. Y en la controversia de Valladolid, realmente Carlos I, que era un hombre profundamente creyente y profundamente piadoso, con sus defectos como tenemos todos, pero era un hombre muy creyente. Cuando él le llegan las historias que cuenta este hombre, pues él se llega a plantear si verdaderamente España está legitimada para hacer la conquista. Y entonces se produce la controversia de Valladolid, a la cual invita a Bartolomé de las Casas para que explique y ponga sus tesis, y a los que no opinan de una manera diferente, como es Giner de Sepúlveda. Y en esa controversia de Valladolid, que teológicamente, pues es una controversia teológica fundamentalmente, entre los que consideran que en ese estado en que viven los indios se está legitimado para conquistarlos, para hacer de ellos cristianos, para salvarlos, porque la salvación, según nos han enseñado, ahora parece ser que no, pero está dentro de la Iglesia. Fuera de la Iglesia no hay salvación, ahora parece ser que se está poniendo en duda. Sepúlveda decía que los indios también tenían derecho al imperio, derecho a la salvación, a las virtudes y a la salvación católica, claro. El Giner de Sepúlveda inclina la balanza, y luego por supuesto el derecho de gente que es elaborado por Vitoria y por Suárez, que son lo que crean el famoso derecho internacional, de alguna manera, embriones las teorías de la Escuela de Salamanca.
pero sí que produce lo que es el efecto negativo de la leyenda negra. En esa época la Iglesia no estaba mal. La Iglesia empieza a estar mal ya con la época de las revoluciones. Este es que fue el Lutero de España. Sí, pero no tuvo. Él no sembró. Poco éxito. No sembró escuela, ¿eh? Aquí. Por cierto, tenía, como os decía, casi una cuadra de más de 7.000 esclavos negros, ¿eh? O sea, que a los indios decía que había que tratarlo bien, pero él compraba negros. Es como hoy, 7.000. Bueno, ni poco. es como hoy los que se compran chavales de 100 millones de pesetas. Exacto. Los que nos compramos chalés de 100.000. Y aspiran a ser ministro de Vivienda. Sabemos a quién te refieres. Ha hablado de Alexander von Humboldt, Sí. y ha dicho que trabajó, era alemán, una especie de naturólogo alemán que trabajó como espía para los ingleses. No, para los americanos. Para los americanos. Él era muy amigo de Jefferson. Y entonces en el viaje de vuelta, hombre, a ver, él pide permiso a Carlos IV o a la administración de la época para ir a visitar los territorios, a hacer su trabajo como naturalista. Y bueno, se lo dan con buena fe, pero él realmente, aparte de sus trabajos naturalistas, él luego informó a Jefferson de todo lo que él había visto y que podía servir para el futuro expansionismo norteamericano en los territorios ¿Fue españoles. captado como espía antes de escribir el libro? Sí. ¿O después, una vez ya que lo... En el viaje de vuelta, él ya parece ser que se había carteado con Jefferson antes de empezar el viaje. Porque lo que escribió, vamos, era una maravilla lo que contaba, lo que cuenta Sí. en el libro sobre lo que ve en los territorios de Nueva España. Una maravilla, no parece alguien que está trabajando. Bueno, sí. Pero bueno, él habla de eso elogiosamente, pero claro, él sabe que en Alemania no se vive igual, entonces pues no sé si tendría envidia o... El caso es que él, eso está probado, y hay cartas que lo demuestran, entre Jefferson y él se va de la lengua. No sé si lo inocentemente o voluntariamente. Él ejerce como espía, aunque sea inconscientemente, pero él ejerce como espía y pasa mucha información a la administración norteamericana que luego servirá de utilidad para lo que luego los planos, los proyectos que luego hace Estados Unidos, que se queda con la mitad del territorio que tiene Estados Unidos hoy en día era español. A ver, ¿qué más? De hecho, la Iglesia en Venezuela, todo lo que es la zona del Caribe, incitaba a la caza del gachupín. Sí, por eso decía Morillo, en vez de más soldados, mándenme mejores curas. Que aquí están envenenando con sus prédicas a la población. De hecho, fue uno de los grandes artífices de la gran carnicería en Caracas. Sí. Y Bolívar era un carnicero. Un carnicero. Y aparte de ser un tarado, porque además él siendo rico y la familia rica, cuando terminó todo su periplo, la familia estaba arruinada y él igual. Porque incluso las hermanas que habían heredado el patrimonio de la familia también quedaron en la más absoluta de las miserias, por obra y gracia de este individuo. Por eso digo que era un tarado. O sea, Se fue a morir en Inglaterra porque América estaba detrás de él. San Martín se vivió tranquilamente en Francia y se lo montó mejor. Pero Bolívar acabó como un pobre desgraciado, como un miserable. Que lo verá. Gudavi, islámico. Bueno, era Virgen Vasco. De Marquina, de Marquina de Vizcaya. Que hay un pueblo de San Bolívar, ¿no? Sí. Ciudad Bolívar, Pero en aquella época los vascos eran de ley. Joder, decía. Por ejemplo. Y sigue habiendo muchos de ley, tuve que decirlo. ¿Alguien más? Bueno, una pregunta. José Luis. Yo me da que muchas veces no encuentro respuesta lógica. ¿No? ¿Cómo es posible que a los grandes traidores a España, Madrid, le levante monumentos, pero importantes? Algo que sorprende, ¿verdad? No, es la pregunta y bueno, ¿cómo es posible? O sea, ¿y cómo es posible que habiendo aquí gobernado gente de frente, me ha dicho, hombre, esos señores no pueden tener un pedestal en el epicentro de Madrid? Bueno, yo creo que, si mal no recuerdo, la estatua de Bolívar se funda en la época de Franco. Se dirige a la universitaria. Exacto, pero vete a la parte del oeste. No, ya. O sea, vete hacia la parte del oeste. Porque ¿Cómo es posible que estemos elevando en las columnas y en los pedestales a los mayores traidores al imperio de España? Pero son cosas que no tienen, desde mi punto de vista no tienen explicación. Pues
Entonces son muchas ocursos. Creo que en Cádiz está una estatua ecuestre de San Martín. En Cádiz. Yo creo que tienen prácticamente todos algunas, bueno, algunos no, pero San Martín. Rizal tiene, aparte, un monumento enorme, aunque luego Rizal cambió de teoría, se arrepintió de su tradición. Incluso quiso ir voluntario a combatir a los norteamericanos en Cuba. Pero bueno, los que están erigiendo una estatua de Rizal no lo hacen por su conversión, sino lo hacen por su época de traición. A José Martí, ahí en el Paseo de La Habana también. José Martí, y la de Rizal se la ha puesto hace poco, en ir a Filipinas. Y a mí lo que me extrañó es que la de Bolívar se hizo en plena época de Franco. Porque esta de Rizal se ha hecho ya en la memocracia. San Martín también lo tiene. Sí, también. Artigas. Todos. Desde la Plaza España a Puerta de Hierro, todas las calles son masones. Pero la de Jaime el Conquistador, que se llama un 31 esquinas. Pero los grandes conquistadores españoles no tienen prácticamente ninguna estatua importante en España, salvo en su pueblo natal, pero no, en Madrid debería tener una estatua importante, grande, pues Hernán Cortés, Pizarro y todos los conquistadores, Núñez de Balboa, en fin, todos los grandes conquistadores españoles deberían tener una estatua en una calle importante, no la tienen. La tienen los traidores, pero porque ya te digo yo que en el siglo XIX entró el veneno y seguimos alimentándonos con el mismo veneno. Bueno, igual que tenemos una estatua al diablo en el Parque del Retiro, o sea que esa también es otra. Y no se la ha tirado todavía. Que debería haberse hecho bien, se tenía que haber hecho. El ángel caído. De todas formas, la actitud estúpida no es nada nuevo. Pero cuando José Gálvez, que era el tío de Bernardo Gálvez, a informes del conde Aranda, siendo embajador en París, de cuando la independencia americana, ya informaba de que España debía apoyar no solo militarmente y con dinero como hizo, sino en el tema de relaciones privilegiadas cuando ya ocupara la independencia, que ya sabía que le iba a conseguir, hizo el estúpido una vez más. Y en cambio, los británicos, que era la antigua colonia, al día siguiente de perder la colonia, eran el mayor aliado de Estados Unidos. Sí. Y lo que podía haber hecho España con las recientes naciones independizadas de España, y no lo hizo. De hecho, todavía 200 años después o 250 seguimos igual. Es una grande metedura de pata, pero hay una metedura de pata que a mí me llama mucho la atención, que también es una de las cosas que yo me he preguntado. Tú sabes que el general Primo de Rivera, cuando estaba de capitán general en Filipinas, no el general Primo de Rivera que hizo la dictadura, sino su tío, el gobierno le mandó negociar con Aguinaldo y darle el aguinaldo, nunca mejor dicho. Le dio dinero, luego Miguel Primo de Rivera, que en esa época era, me parece que alférez o teniente, fue en el barco en el que fueron a Hong Kong, porque el compromiso era darle el dinero cuando ya estuviera fuera de Filipinas. Pero el cabrón, con ese dinero, compró armas para seguir la rebelión. Pero luego, cuando se produce la derrota del 98 y el gobierno americano tiene que indemnizar al gobierno español con una cantidad importante de dinero por el tema de Puerto Rico, el gobierno español tenía que haber hecho lo mismo, coger a Aguinaldo, que estaba en guerra con Estados Unidos, estuvo un año en guerra, y decir, toma, compra armas y fastidiale. Pues no lo hizo. Y lo tenía, nunca mejor dicho, a huevo. Con ese dinero coge, le dices a Aguinaldo, que tenía 1 millón de filipinos levantados en armas, putea a estos y les hubieran puteado, les hubieran destrozado. Pero no lo hizo. Pero todavía no era muy potente. No, que va a tener un ejército. Y no sabía combatir en la jungla. Y por eso te digo, los hubieran masacrado. Pero no lo hicieron. Y Aguinaldo llegó un momento que no tuvo recursos y tuvo que rendirse. Los otros los enigmas que tampoco te explicas. Sí, hablando de recursos. En época de Felipe IV, yo creo que España estaba sometida a una serie de conflictos, la independencia de Portugal, de Cataluña, de Nuevo México, bueno, de Nueva España, que era México, y creo que hubo 3 quiebras. Entonces venía mucha plata de Hispanoamérica, de todas las provincias de ultramar, que mayormente iba a pagar a los banqueros flamencos por todos los impuestos que tenía el Imperio Español, que ya venían de la época de Carlos I. Sí. Quiero recordar. Eso ha hecho que vayamos siempre un poco desfasados, porque claro, si tiene dinero... Eso es en la España europea, que pasó canutas por las guerras, claro, estaba obligado a mantener una guerra, mantener un frente contra Turquía,
contra Francia, contra los Países Bajos, contra Alemania, contra Suecia y contra Inglaterra. Eso cuesta dinero. Y entonces España sí tuvo varias quiebras provocadas por la guerra, pues, y al final tenía que utilizar los recursos. Todo lo que venía de Pero sin embargo, lo que es el territorio dominado por España, que es actualmente las repúblicas hispanoamericanas más filipinas, vivían en un paraíso. Ellos, nosotros no. Yo hay una palabra que cada vez que la oigo se me revuelven las tripas, que es cuando hablan de Latinoamérica. Yo no lo he utilizado nunca. ¿Qué es eso de...? No, pues yo el otro día se lo he oído a un ministro, de estos que han entrado, hablo de Latinoamérica. ¿Y eso de Latinoamérica qué es? Nada, no existe. Bueno, Agustín de Fossá dice: admitamos Latinoamérica por eso de compartir responsabilidades. O sea, que si hemos sido muy malos, el resto también lo han sido. Incluso Iberoamérica. Eso es un invento de Duvalier. Sí, es un invento francés. Para hacer ver que Francia, ya ves. Pero pues sí que tendría mucho que ver Francia en Latinoamérica o en Hispanoamérica. Se ha ido consolidando porque hace quizás 30 o 40 años en Estados Unidos a los habitantes de las repúblicas hispanoamericanas llamaban Hispanics y a nosotros Spaniards. Y sin embargo ya se empiezan a llamar Latins. Y es por influencia de ellos mismos que se hacen llamar latinos. Sí, se considera latino. Y que si hubiese hablado alguna vez latín en Hispanoamérica, pero no, eso es un... Pero vamos, un neologismo que no tiene ninguna razón de ser, porque no fueron los latinos los que lo conquistaron. No fue el Lacho, ni fue Augusto, ni fue César Augusto, ni fue Octavio, fueron los españoles. Y los portugueses, por la parte de los... ¿Alguien más? Yo creo, para terminar, que entre los traidores que hubo en España, que hay en España hasta el día de hoy, y la mala suerte fue la ruina y la decadencia del Imperio Español, porque nosotros colonizamos, o sea, ocupamos Inglaterra 2 veces. La última vez perdimos la conquista de Inglaterra por una tormenta. Bueno, hubo más incursiones. Y por, bueno, 8 me parece que fueron. Pero que colonizar 2 veces, decir, no, aquí estamos nosotros. No, colonizar España e Inglaterra nunca. Sí. No, colonizar 2 veces. Incursión, bueno, y desembarcaría. Y hacerse fuertes en... Para colonizar nunca. Que luego tuvieron que abandonar... Es que los ingleses también tomaron La Coruña, tomaron Vigo, tomaron un montón de cosas los ingleses. María Pita se lo explicó. Sí, se lo explicó a Cañonazo limpio. Que se lo digan al Alfredo de la Bandera, que todavía se está en el palazo. El error fue la famosa mal llamada Armada Invencible, que es otro neologismo que han inventado los enemigos, que realmente llaman la Feliz Armada. La Feliz Armada. Porque el almirante de origen vasco, que era de segundo, que había sido el número 2 de Bazán, había sido el número 2 de Bazán, iba embarcado con Medina Sidonia, yo no me acordaré del nombre. Bueno, era el experto, que había sido el número 2 de Bazán. Bazán muere poco antes de empezar el proyecto militar, o sea, la misión militar, y ellos pasan por Plymouth, y entonces había una tormenta no muy grande y los barcos británicos se habían refugiado en el puerto y estaban ahí todos, y entonces le dijo luego murió de depresión, porque volvió a La Coruña y murió de depresión, porque claro, se dijo la oportunidad no la hemos tenido mejor en la vida. Entonces le dice a Medina Sidonia: los tenemos a huevo, nos atacamos ahora mismo que están desarbolados, destruimos todos los barcos y entonces el proyecto que decía, porque le habían dicho que recogiera a los tercios, los embarcara en Amberes y los metiera en Inglaterra. Entonces Medina Sidonia, que era un cabeza cuadrada, se empeñó en cumplir la orden que le habían dado. Y le dice: no, vamos a darles ahora fuerte y flojo, que lo vamos a destrozar, luego ya cuando metan barcos, recogemos a los tercios, los embarcamos y ya tenemos fácilmente la invasión. Medina Sidonia no le hizo ni caso y el proyecto sabe cómo salió. Luego vieron las tormentas y todo eso. Aparte, Medina Sidonia no quería de primera mano coger el mando, porque dice que no había montado un barco en su vida y que se mareaba. Pues dices tú el duque de Lucena, que también estuvo por allí. De hecho, el propio Álvaro de Bazán, ya cuando estaba enfermo, le dijo a Felipe II que tenía que comandar la misión a este almirante, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, porque no es de los más conocidos, pero un buen almirante vasco. Y fue tal el grado de frustración, es de los pocos que volvieron, por muchos se perdieron, y volvió por La Coruña y estaba en un estado de depresión que murió a los pocos meses.
y tuvo que la mujer gastarse de su bolsillo el dinero para llevarlo a enterrar de dónde era, que creo que era de Bilbao, no me acuerdo. Era vasco, pero no me acuerdo de qué sitio era exactamente. Fernando, querías preguntar, ¿no? Te digo que en los Estados Unidos tienen a un personaje español como padre de la patria, que es a Fray Junípero Serra. Sí, claro, porque es el que crea la California moderna. Sí. Sí, lo tienen. Y que crea todas las... Y que ahí las misiones se crearon Los Ángeles, San Francisco... Todas las que tienen nombre de santo. San Luis, San Diego, Sacramento... Tiene una estatua en el Congreso. Y Bernardo de Galvez tiene un cuadro en el Parlamento en el Congreso de Estados Unidos. Es de los pocos que se han salvado de la quema. Serra y de Bernardo de Galvez. Pero no les gusta reivindicar mucho el pasado español de una buena parte y de mucha parte de la cultura, porque todo este tema de los tejanos y de Arizona, toda esa impronta de sus trajes, de la ganadería y todo eso es herencia española. Todo eso no lo inventaron los ingleses, lo inventaron los españoles y ellos lo han heredado de cuando fueron allá, era la práctica habitual del territorio de aquella época. Sí, el británico se iba huyendo y el español no, el cowboy no es un invento anglosajón, es un invento español. De hecho, los vaqueros era la ropa que llevaban los marinos españoles. Sí. No lo suelen reivindicar. Alguna vez te lo cuentan alguna historia, pero no, ellos procuran ocultarlo. Casi todo el ganado fue llevado los españoles. Los británicos iban huyendo, cogían las familias y se iban huyendo, no se podían llevar nada. Bueno, y aquí se hacían partidas de ovejas, de cabras, de vacas. El ganado cuernilargo, que es el símbolo de los tejanos, que tiene unos cuernos. Hasta de los coches. Es un ganado de ingeniería genética española, porque cruzaron varios vacas que trajeron de Sanlúcar y de ganadería que habían ya ido recriando allí, y salió esa especie de raza que llaman el longhorn cuernilargo, que tiene los cuernos largos y retorcidos. Yo lo he visto, porque ya existe ese ganado allí, lo he visto en Texas. Además es un animal muy grande, tiene mucho peso. Bueno, ¿cerramos o hay alguien más? Bueno, pues con las vacas cerramos. Os recuerdo que el próximo día 15 no vamos a hacer nada aquí, ¿eh? O sea, que no venga nadie con la sana idea de escuchar nada, porque no lo hacemos. El siguiente sí, el día 22 de junio, nuestro camarada, hablando de vascos tremendos y universales, Ignacio Irusta, nos dará una conferencia sobre fundamentos filosóficos sobre Dios, el hombre y el mundo. Y bueno, pues nos veremos ese día, si Dios quiere. Y Javier, muchísimas gracias, y como siempre contamos contigo para otra. Muchísimas gracias.